Hoy vamos a darle una vuelta a un acrónimo que vemos por todas partes cuando se habla de clima. IPC. Sí, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. Eso es. Pero es que no son solo unas siglas. Estamos hablando seguramente de la entidad científica más influyente del mundo en este tema. Desde luego. Sus informes son la columna vertebral de acuerdos como el de París. La fuente que vamos a analizar hoy desentraña qué es, cómo funciona por dentro y también las polémicas que lo rodean. Ujú. Y el objetivo es entender precisamente eso, cómo se llega a un consenso científico mundial, qué nos han ido diciendo a lo largo de los años y por qué, a pesar de esa autoridad, siempre está en el punto de mira. Y hay un punto de partida que es fundamental, que lo has dicho tú antes. El IPCC no tiene laboratorios, Claro. no hace investigación propia. Su misión es otra. Y es una misión, titánica. Coger miles y miles de estudios científicos que ya existen, evaluarlos y sintetizarlos. Por eso se dice que es el mayor proceso de revisión por pares de la historia. Una especie de superrevisor mundial del clima. Algo así, sí. Vale, pues empecemos por el principio. Una organización de este calibre no aparece de la nada. ¿Cómo nace y por qué justo en 1988? Pues, a ver, el contexto es la clave. Por un lado, la ciencia del clima se estaba volviendo increíblemente compleja. Ajá. Ya no era solo cosa de meteorólogos. Había física, oceanografía, economía. Hacía falta una voz, digamos, unificada, que pudiera asesorar a los gobiernos con una base sólida. Y de ahí la iniciativa de la ONU, a través de la Organización Meteorológica Mundial y su programa de medio ambiente. Pero la fuente que manejamos también señala que hubo un cálculo político muy claro. Mm, Parece que la administración Reagan en Estados Unidos ya estaba un poco inquieta con la influencia de algunos científicos y activistas que pedían tratados para limitar emisiones. claro. Y crear un organismo intergubernamental donde los propios gobiernos tuvieran el control era una forma de, bueno, de encauzar ese debate. Has dado en la diana. Esa es la madre del cordero del IPCC. Su doble naturaleza. ¿A qué te refieres? En su trabajo diario es un organismo científico, riguroso, se basa en la evidencia. Vale. Pero su estructura, su esqueleto es político. Son los 195 países miembros los que lo gobiernan, los que eligen a su cúpula directiva, el llamado bureo, y los que tienen la última palabra. O sea, que vive en una tensión constante, el dato científico puro por un lado y el interés diplomático de cada país por otro. Exactamente. Su misión oficial es evaluar riesgos, impactos y opciones de mitigación y adaptación. Pero siendo neutral en cuanto a políticas, ¿no? Sí, una neutralidad, muy matizada. El IPCC no te va a decir, prohíba los coches de combustión, Entiendo. pero sí que te va a poner los escenarios sobre la mesa. Te dirá, si se sigue por esta ruta, los impactos probables son estos. Con este nivel de certeza científica, la idea es que los políticos tomen decisiones informadas. Y el mundo ha reconocido esa labor, ¿no? El Nobel de la Paz en 2007, junto a Al Gore, tuvo que ser un empujón mediático brutal para su legitimidad. Sin duda, fue un antes y un después en su visibilidad pública. Vale, tenemos el qué y el por qué. Una maquinaria dual, científica y política. Pero ahora vamos al cómo, el proceso. Ujú. ¿Cómo es posible coger miles de artículos, a veces con conclusiones distintas, y conseguir que 195 países firmen un texto de consenso? A mí me suena misión imposible. Es que es un proceso increíblemente complejo, casi laberíntico, y está diseñado precisamente para ser casi a prueba de balas. Lo primero es entender quién escribe esos informes. ¿Que no son empleados del IPCC? Para nada, son miles de científicos de todo el mundo que trabajan de forma voluntaria. Espera, espera. ¿Me estás diciendo que el documento que va a definir la política climática global lo escriben los mejores expertos del mundo en su tiempo libre? ¿Sin cobrar un solo euro? Exactamente. Es un esfuerzo voluntario a una escala que no tiene precedentes. ¡Qué pasada! Son nominados por gobiernos u organizaciones y luego un comité, el Bureau, los selecciona. Y no solo buscan excelencia científica, sino también equilibrio. ¿Equilibrio en qué sentido? Pues equilibrio geográfico, de género, de puntos de vista dentro de la ciencia. Quieren que esté representada toda la comunidad científica global. Es como una especie de Wikipedia científica mundial, pero con un nivel de rigor que ya quisiéramos. Es una buena analogía, sí. Vale, y una vez tienes a este ejército de voluntarios, ¿cómo funciona la maquinaria? A ver, se divide en fases muy claras. Primero, los autores redactan los capítulos.
Y aquí la regla de oro es que solo pueden usar literatura científica ya publicada y revisada por pares. O sea, nada de opiniones personales o investigaciones que no hayan pasado ese filtro. Cero, nada. También pueden usar lo que se llama literatura gris, como informes de agencias gubernamentales, pero solo si cumplen unos estándares de calidad altísimos. Entendido. Primer filtro. Solo ciencia validada. ¿Y después? Después, ese primer borrador se abre a una revisión de expertos. Cualquiera en cualquier parte del mundo que pueda demostrar que tiene conocimientos en la materia puede registrarse y enviar comentarios. Cualquiera. Cualquiera. Y se reciben decenas de miles de comentarios. Y lo más importante, los autores están obligados a responder a todos y cada uno de ellos por escrito, justificando por qué aceptan o rechazan cada sugerencia. O sea, una transparencia bastante radical, por lo menos en teoría. Totalmente. Después de esa fase se prepara un segundo borrador, que pasa por una segunda ronda de revisión, esta vez por parte de expertos y, aquí viene lo importante, de todos los gobiernos. Ah, aquí es donde la política empieza a asomar la cabeza de verdad. Aquí es donde ya entra de lleno, porque los gobiernos ya están viendo el texto que puede condicionar sus futuras negociaciones internacionales. Y llegamos al momento de la verdad, la aprobación final. Aquí es donde la cosa se pone, como dicen en mi pueblo, de película. La fase final se centra en el resumen para responsables de políticas. ¿El documento corto, el que se van a leer los ministros? Exacto, el más influyente. Y este resumen se discute en una sesión plenaria. En una sala están los científicos que lo han escrito y los delegados de los 195 países. Y el texto se aprueba, línea por línea. Para un segundo. Línea por línea, con 195 países opinando. Línea por línea. Pero eso tiene que ser una pesadilla diplomática. ¿Significa que un solo país puede vetar una frase? ¿Pueden debatir durante horas por un adjetivo? Es que es exactamente así. Puede haber discusiones de horas sobre si usar la palabra preocupante o significativo. Un solo país puede frenar el consenso. ¿Y cómo se resuelve eso? Pues buscando un lenguaje que todos puedan aceptar. Y eso a veces implica suavizar las afirmaciones. Es un proceso maratoniano, agotador, pero tiene una ventaja estratégica brutal. ¿Cuál? Que cuando ese resumen se publica, todos los gobiernos del mundo lo han hecho suyo. Lo han aprobado palabra por palabra. Ya no pueden decir, no estoy de acuerdo con esto. Es un blindaje político total, ya veo. Y esto me lleva a los diferentes niveles de validación que menciona la fuente. No todo el informe tiene el mismo peso. Efectivamente. El nivel máximo es la aprobación, que es este proceso línea por línea para los resúmenes. El más alto. Luego está la adopción, que es para los informes de síntesis. Ahí se aprueba sección por sección. Es menos detallado. Vale. Y finalmente, la aceptación. Esto es para los informes técnicos completos, los que tienen miles de páginas. Aquí no hay debate plenario. Se da por hecho que el texto es un reflejo equilibrado de la ciencia, pero sin el sello gubernamental en cada detalle. Entendido. La maquinaria es rigurosísima. Pero al final, lo que importa es el mensaje. Si miramos atrás a ese primer informe de 1990 y lo comparamos con el último, ¿cómo ha cambiado la foto? ¿Ha sido una evolución gradual o ha habido saltos de alarma? Ha sido una escalada constante. La historia de los 6 grandes informes es la crónica de cómo la certeza científica ha ido arrinconando a la duda. Y el lenguaje se ha hecho cada vez más y más urgente. El primer informe, el de 1990, fue el que impulsó la creación de la Convención Marco de la ONU sobre el Clima. Básicamente, su conclusión fue que nuestras actividades estaban, sin duda, aumentando los gases de efecto invernadero. Sí, eran la constatación del problema. Pero el gran salto cualitativo, el punto de inflexión, llega con el segundo, en el 95. ¿Por qué? Porque ahí se incluye una frase que lo cambió todo. Decía algo como, el conjunto de las pruebas sugiere una influencia humana discernible en el clima. Ojo, influencia humana discernible. Exacto. Por primera vez, se conectaba la actividad humana con el cambio que ya se estaba observando en el clima. Fue la base para el protocolo de Kioto. O sea, en 1995 pasamos de estamos emitiendo gases a se empieza a notar vuestra huella en el planeta. Eso debió ser una bomba política. Lo fue. Y a partir de ahí, la certeza no hizo más que crecer. En 2001, el tercer informe popularizó el famoso gráfico del palo de hockey. Sí, lo recuerdo. Esa imagen tan visual que mostraba cómo la temperatura se había disparado. Era demoledor. Y el mensaje, más fuerte. La mayor parte del calentamiento del último medio siglo era atribuible al ser humano. Y el cuarto, el de 2007, el que ganó el Nobel,
Ahí el lenguaje ya se despoja de casi todos los condicionales, ¿verdad? Es que la primera frase del resumen es lapidaria. El calentamiento del sistema climático es inequívoco. Inequívoco. Ya no hay duda. Ya no es una teoría, es un hecho observado. Ese informe tuvo un impacto mediático global sin precedentes. Luego, el quinto en 2014, que fue la base para el Acuerdo de París. Aquí el foco se pone ya en los riesgos graves, generalizados e irreversibles. La ventana de oportunidad se empieza a cerrar. Y así llegamos al sexto y último ciclo, publicado entre 2021 y 2023. El que el secretario general de la ONU calificó de código rojo para la humanidad. Exacto. Este informe ya no habla de probabilidades en muchos aspectos, sino de certezas. Afirma que la influencia humana es la causa principal del calentamiento, y que muchos cambios, como la subida del nivel del mar o el deshielo, son ya irreversibles en escalas de siglos o milenios. La progresión es sobrecogedora. En 30 años hemos pasado de estamos aumentando los gases a hemos provocado cambios irreversibles. Es la crónica de una advertencia que se ha hecho emergencia. Sí, Pero claro, aquí entramos en la parte más complicada. El IPCC es la máxima autoridad, sí, pero no es intocable. Y la fuente que analizamos detalla varias críticas muy serias. efectivamente. Y una de las más potentes, y que puede sonar paradójica, es que el IPCC es demasiado conservador. Conservador. Después de oír código rojo para la humanidad, no es la primera palabra que me viene a la mente. Ya, Pero esto conecta con lo que hablábamos antes del consenso, ¿no? totalmente. Es la gran paradoja del IPCC. Su mayor fortaleza, ese consenso universal, es también su talón de Aquiles. ¿Por qué? Porque para que 195 países se pongan de acuerdo, a menudo hay que buscar el mínimo común denominador, la afirmación que nadie, absolutamente nadie, pueda rebatir. Y eso puede llevar a subestimar los riesgos. Exacto. Sobre todo los llamados puntos de inflexión, escenarios que quizá tienen una probabilidad baja, pero un impacto catastrófico. El artículo cita al climatólogo James Hansen, que ha sido muy crítico con el IPCC por subestimar, según él, la velocidad a la que podría subir el nivel del mar. Entonces, el riesgo es que el informe final sea científicamente impecable, pero que llegue tarde y con un mensaje tan diluido por la diplomacia que pierda fuerza. Ese es el gran debate. Y la otra gran crítica es, por supuesto, la influencia política e industrial directa. Y la fuente da ejemplos muy claros. Sí, uno de los que menciona es un memorándum de ExxonMobil de 2002 que presionó a la administración Bush para que sustituyeran al entonces presidente del IPCC, Robert Watson. Que era más, digamos, más contundente. Sí, y querían a alguien más afín a la industria. Y finalmente, Watson fue reemplazado por Rajendra Pachauri. Y hay un ejemplo más reciente que es casi de manual. El de la carne, sí. En el último informe, un borrador filtrado sugería que las dietas basadas en plantas podrían reducir las emisiones del sector alimentario hasta en un 50%. Una cifra enorme. Pues bien, según la fuente, la presión diplomática de Brasil y Argentina, dos gigantes de la producción cárnica, consiguió que esa frase desapareciera del resumen final que aprobaron los gobiernos. Es un ejemplo perfecto de esa tensión de la que hablabas. Te imaginas la escena, los científicos con sus datos sobre el metano y las emisiones, y los diplomáticos defendiendo su industria nacional. Ahí se ve el choque de mundos. Clarísimo. Pero la peor crisis de credibilidad para la IPCC, sin duda, llegó entre 2009 y 2010. Uf, sí. Fue la tormenta perfecta. Por un lado, el famoso ClimateGate. La filtración de miles de correos de científicos que, sacados de contexto, se usaron para acusarles de manipular datos y de ocultar información. Recuerdo el escándalo mediático. Se vendió como la prueba definitiva de que todo era un engaño. Sí, pero lo que a menudo no se cuenta es que varias investigaciones independientes posteriores exoneraron a los científicos de cualquier fraude o mala praxis, pero el daño ya estaba hecho. Es increíble cómo el ruido del escándalo siempre es mayor que el de la aclaración. Y en medio de esa crisis salta el error de los glaciares. Exacto. El informe de 2007 afirmaba que los glaciares del Himalaya podían desaparecer para el año 2035. Una afirmación muy alarmante. Y se descubrió que esa fecha no venía de un estudio científico riguroso, sino de una fuente secundaria, una publicación de menor calidad. Era un error en un documento de 3.000 páginas, sí, pero fue un torpedo directo a su línea de flotación. ¿Y cómo salieron de esa? Pues a ver, reaccionaron. Y creo que lo hicieron bien.
encargaron una auditoría externa e independiente de todos sus procedimientos al Interacademic Council, que agrupa a las academias de ciencias de todo el mundo. Una especie de auditor de auditores. Algo así. Y el resultado fue un informe muy duro que, si bien validaba las conclusiones científicas generales del IPCC, recomendaba reformas urgentes. ¿Qué tipo de reformas? Pues cosas que hoy parecen de sentido común, pero que no tenían. Por ejemplo, crear un protocolo claro y transparente para gestionar errores. No lo tenían. ¿No? También fortalecer la política de conflictos de interés para los autores. Y sobre todo mejorar radicalmente su estrategia de comunicación, para ser más ágiles y no dejar que los errores o las polémicas escalen sin control. ¿Y el IPCC las implementó? La mayoría sí. Así que, en cierto modo, esa crisis les obligó a hacerse más fuertes y más robustos. Después de todo este recorrido, la verdad es que el IPCC se revela como una criatura fascinante. Ujú. Una maquinaria colosal de conocimiento, un actor político de primer nivel y a la vez un organismo que vive en un equilibrio constante entre el rigor de la ciencia, la presión de la política y el escrutinio del público. Es que es un experimento social y científico sin precedentes. Es el intento de forjar una sola voz de consenso para toda la humanidad sobre el desafío más complejo que hemos enfrentado. Y su esencia, esa búsqueda del consenso, Es su mayor virtud y su talón de Aquiles a la vez. Le da una autoridad global que nadie más tiene, pero también le hace parecer lento, cauto y para algunos demasiado conservador ante la velocidad de la crisis. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar, que de hecho plantea la propia fuente. Expertos como Michael Oppenheimer, que es un veterano del IPCC, sugieren que quizá este modelo de megainformes cada 7 u 8 años está obsoleto. Sí, proponen algo más ágil. Exacto. Proponen sustituirlo por evaluaciones más pequeñas, más rápidas y centradas en temas muy específicos. Así que la pregunta que queda en el aire es, ante la urgencia que los propios informes describen, ¿sigue siendo este modelo lento y consensuado la mejor herramienta que tenemos? ¿O necesitamos una forma más ágil y directa de comunicar la ciencia para que la acción política, por fin, pueda seguirle el ritmo?